Hola, somos estudiantes de la UNAD de Radiología, Imágenes Diagnósticas. Vamos a presentar el caso de estudio de angio-TC de aorta torácica. Nuestros nombres son Ana María Mayerly Bolaños, Juan Carlos Llanos, Jesús Eduardo Rivera, Ramiro Alonso Vargas y Daniela López Mora. A continuación, mi compañera. Cordial saludo, mi nombre es Ana Bolaños, yo le voy a hablar sobre la historia clínica y motivos de consulta del caso. Voy a hacerles un resumen sobre la historia de la paciente. Es una paciente femenina de 52 años que acude al área de urgencias porque presenta un dolor torácico y expectoración con sangre. Se indaga sobre los antecedentes patológicos y se logra identificar que es una paciente con hipertensión arterial que se encuentra en el momento con un control inestable. Se le realizan unos exámenes físicos, algunos salen en estado normal. También se logra hacer un rayos X de tórax, donde se logra identificar la dilatación de la aorta torácica, un angiotac con dilatación de la aorta torácica a partir de la emergencia de la subclavia izquierda y se logra identificar trombos molares en su interior. El ultrasonido abdominal está normal y el EKG está hipertrofiado en la ventrícula izquierda. La patología en estudio es la hipertensión arterial severa, es crónica y esto afecta a los vasos sanguíneos y también es persistente y puede dañarlos. Se logra realizar una angiografía. Ya vamos a visualizar lo que se debe tener en cuenta para poder diagnosticar correctamente a la paciente. En este caso vamos a hacer un enfoque en la aorta torácica y en otras partes que podemos visualizar en la imagen. Es importante que la imagen sea clara para un diagnóstico acertado. Gracias, los dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Ramiro Alonso Vargas. Voy a hablar sobre la preparación y posición para el estudio. La preparación, primero que todo hay que tener consentimiento informado, firmado. El paciente debe estar en ayunas 6 horas previas al estudio y debe tener los exámenes de laboratorio recientes, como por lo menos traer el reporte creatinina menor a los 15 días de vigencia. Si se encuentra en tratamiento debe de informar, traer orden de autorización vigente según su entidad, traer estudios previos relacionados si los tiene. Durante el agendamiento se van a realizar algunas preguntas necesarias para identificar la función renal. Si esta llegara a estar alterada, recibirá indicaciones especiales. Para las personas que están embarazadas o en sospecha, deben de informarlo, ya que en estos casos la toma del estudio está contraindicada. En pacientes menores de edad deben asistir con un acompañante mayor de edad. Llegar 30 minutos antes a la cita al lugar que le fue indicado al momento de la asignación para realizar ingreso y tener disponibilidad de 2 horas de tiempo. Si el paciente es hipertenso, debe tomar sus medicamentos normalmente. La posición es en decúbito supino y el paciente entra al gantry de forma cráneo-caudal. El paciente debe estar con inspiración contenida durante el disparo en el tubo. Siguiente, por favor. Los protocolos para el estudio de la aorta torácica por angio en TC. Sus indicaciones clínicas son de traumatismo cerrado en sospecha de síndrome aórtico agudo. Los topogramas es antero-posterior y lateral. La forma de adquisición es helicoidal, en plano transverso. La angulación del gantry es de 0 grados. En este estudio no contrastado. El inicio de la adquisición es 2 centímetros por encima del arco aórtico. El fin de la adquisición es 2 centímetros por debajo del tronco ciliaco. No tiene contraste inovenoso. Mantener la respiración en inspiración. El campo de visión debe ser de 38 centímetros. El campo de exploración es de cuerpo grande. Ajustes de ventana. 350 WW por 50 WL. La rotación del tubo en detectores de 16 y de 64 deben de ser de 0,8 segundos cada uno, los dos. La adquisición es de 1,25 milímetros por 16, en los 16 detectores quedarían 20 milímetros. En los 64 es de 0,25 milímetros por 64, quedarían 40 milímetros. Reconstrucción.
5 milímetros por 5 milímetros en 16 detectores y 64 detectores. El pitch es de 1,375 en los dos casos. Y el kilovoltaje por amperaje es de 100 por 150 en personas menores de 75, que tienen menos de 75 kilogramos. Si es superior a 75 kilogramos, de 120 por 150. Muchas gracias. Veo con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Daniela López. Voy a hablarles sobre el protocolo para el estudio con contraste. Dentro de las recomendaciones que anteriormente da mi compañero Ramiro, cabe anexar que si el paciente toma metformina para el tratamiento de la diabetes, este se debe suspender 48 horas antes y después del estudio. También es recomendable que llegue con una radiografía de tórax previamente tomada y con la historia clínica y exámenes anteriores por si el paciente lleva un control médico. Empezamos con el rango de corte o campo de adquisición, que inicia por encima de los ápices pulmonares y finaliza 2 centímetros por debajo del tronco celíaco. El contraste es un contraste iodado no iónico, que es el adecuado para el estudio morfológico de vasos, en una cantidad de 100 mililitros a 4 mililitros por segundo, y 20 mililitros de suero salino, también 4 mililitros por segundo. El disparo automático con región de interés en aorta descendente, a la altura de la carina, en un equipo de 16 detectores, se añaden 3 segundos. Al pico, si es un equipo pues de 16 detectores, y de 6 segundos con un equipo de 64 detectores. Para los ajustes de la ventana son 700 de ancho, 700 el ancho de la ventana y 180 centro de ventana. Los factores de aquí en adelante varían según si es un equipo de 16 o de 64 detectores, como lo podemos ver acá en la diapositiva. Y también depende mucho si el estudio se realiza sincronizado, porque este estudio se puede realizar sincronizado con un electrocardiograma. En esto variaría el pitch, que es el movimiento. El pitch significa el movimiento del paciente respecto al gantry, que hace la camilla al movilizarse dentro del gantry. Y por último sería un kilovoltaje de 120 y un miliamperaje de 190. A continuación el compañero para seguir la explicación. Gracias. Compañeros, buenas noches. A continuación voy a explicar unas imágenes con unos cortes axiales con medio de contraste. Primero nos enfocamos, como decía la compañera, en la, en la aórtica descendente, la cual la ubicamos aquí, y el ventrículo izquierdo, que observamos que tiene buena luminización al contraste. Acá las ubicamos. Aquí pasamos a la otra imagen, que es también con medio de contraste, pues otro corte, que es donde tenemos que observar la aorta ascendente y la aorta descendente, que acá las observamos todas dos. Acá en la ascendente vemos de pronto que hay unas irregularidades, por lo cual pasamos a la otra toma, al otro corte. Acá estamos el callado aórtico o arco aórtico con contraste, que también aquí es donde lo observamos en dos cortes axiales y observamos que se pueden ver unas posibles irregularidades. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí hacemos otra reconstrucción, una reconstrucción multiplanar. Esta técnica nos permite reconstruir las imágenes y mirar las patologías, puede ser en tridimensionales. Aquí observamos en una imagen tridimensional que existe una posible dilatación en la reconstrucción. Vemos en el corte axial una posible dilatación.
seguimos con el compañero. Cordial saludo, mi nombre es Jesús Rivera y explicaré brevemente las otras dos reconstrucciones que se hacen post proceso. En esta imagen vemos la reconstrucción MIP, que significa reconstrucción de máxima intensidad, junto con la reconstrucción multiplanar en un plano coronal. Entonces, en este caso se ven 3 cortes de forma coronal de la aorta en su porción torácica, y aquí se le aplicó una ventana que es la ventana de tejido óseo. Por ejemplo, podemos ver que el medio de contraste es hiperdenso, igual que el tejido óseo, como son las costillas. En la siguiente imagen podemos ver un corte sagital aplicando la técnica MIP y la multiplanar, porque es un corte sagital. Y también ocurre lo que mencioné en la diapositiva anterior. No se logra diferenciar el tejido óseo del medio de contraste. Para evitar este problema hay que aplicar una ventana, que es la ventana de tejido óseo, pero manipularla de tal forma que se logre diferenciar las calcificaciones del medio de contraste, porque eso puede dar una falsa lectura o una falsa patología. La última reconstrucción es la BRT, o BR, que significa reconstrucción volumétrica, que lo que hace es, con diferentes cortes, hacer una imagen 3D del órgano o el tejido que se quiere estudiar. En este caso es la aorta torácica, y como se ve en la imagen, donde está la flecha, se ve una oclusión secundaria de la arteria subclavia izquierda. Esta imagen es muy útil, sobre todo para planificar procedimientos quirúrgicos, y es demasiado útil en procedimientos vasculares, ya que permiten al especialista hacerse una idea muy clara de la posible patología que tenga el paciente. Los protocolos de cada institución en algunos estudios incluye esta reconstrucción, en otros no la incluye, a menos que el especialista o el médico la anexe en la orden médica. Por último, vemos otra reconstrucción en 3D, pero en un plano lateral y en otro anteroposterior. Estas reconstrucciones muestran la aorta descendente, el callado aórtico y parte del corazón. Esta fue la presentación de nosotros. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.